El 7 de octubre del 2023 se inicia la Guerra de Gaza, cuando grupos armados militares palestinos, principalmente del Movimiento de Resistencia Islámica de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, lanzan un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza. Un ataque que tomó por sorpresa a Israel y que dejó más de 1 millar de víctimas. Nos desplazamos a Israel para conocer de primera mano lo que allí ocurrió, cómo han sucedido los meses posteriores y, sobre todo, ¿qué piensa el pueblo israelí cuando de diversos países como España se considera un genocidio los ataques de Israel contra Gaza y apoyan a un gobierno dirigido por la banda terrorista de Hamás? Es un verdadero placer poder conocer de primera mano y en persona a un reconocido empresario en Israel, productor que introdujo las novelas argentinas en Israel, héroe de guerra que soportó 1 año como prisionero, amigo de grandes artistas internacionales y el mejor diplomático no oficial que Argentina ha tenido en Israel desde 1968. Ha escrito varios libros, entre los que se encuentran su último trabajo, De infiernos y paraísos, una obra que nos dará alicientes y estímulos para seguir adelante. Él es Yair Dori. Bueno, te agradezco, José. Para mí también una alegría y un honor poder encontrarme en esta entrevista contigo. Hemos contado en esta pequeña introducción parte, pero eres muchísimo más. Pero, Yair, ¿qué pinta un argentino nacido en Buenos Aires termina en Israel? ¿Cómo sucede esto? Bueno, en realidad yo soy uno de muchos que en una temprana juventud toma la bandera de su identidad, la entiende su identidad, mi identidad judía, y considera que hay un territorio donde yo puedo realizarme como persona y poder normalizar mi identidad. Y así llego a Israel con esa bandera, la bandera sionista. El sionismo es un término mal entendido por mucha gente, por el hecho de que se considera que el sionista vino a invadir una tierra que no le pertenece. Yo el sionismo lo entendí como un movimiento de liberación nacional, el volver a tu tierra nacional después de casi 2000 años de diáspora. Estudio mi identidad, me asumo como tal y llego aquí a Israel para vivir una vida normal. En primer lugar, yo llegué en el año 67, llego a un kibutz del norte, de Jabot Abayán, donde en este kibutz empiezo a incorporarme a la realidad israelí. Y el kibutz, tú sabes, es una realidad. En esos tiempos tenía otra idiosincrasia distinta a la de hoy, pero era una realidad socialista, justa, donde en realidad cada uno daba todo lo que podía y recibía todo lo que necesitaba. Y bueno, siendo un hombre, un muchacho joven, todo esto me atrajo mucho, me sentí muy bien y así empecé a conectarme con la población local. Este país vive un conflicto y en ese momento estábamos viviendo en la posguerra, después de los 6 días. Yo llegué el 23 de junio de 1967, y que en realidad son 2 semanas después de la guerra de los 6 días. Fue un factor desencadenante para mí la guerra de los 6 días, como para entender que en estos momentos yo tenía, siendo un hombre joven, que estar aquí. Lo que me obliga a entender que tengo que formar parte de la realidad israelí, también incorporándome al ejército de defensa de Israel. Es importante recalcar defensa porque yo no soy un guerrero que va a la guerra, sino un hombre que entiende que tengo que tomar parte de la defensa para poder asegurar o reforzar la existencia de mi pueblo dentro de este marco nacional. Esa era mi ideología y me incorporo al ejército
en el año 68, en agosto del 68, después de haber vivido una época en esa realidad socialista que es el kibutz, en el cual me atrajo muchísimo y me sentí muy, muy bien. Ya un año de estar aquí, ya empecé a hablar el idioma hebreo, que no tenía ningún conocimiento sobre él cuando llegué a Israel. Y ya en el ejército tenía que demostrar cuál realmente era mi convicción, porque no es fácil incorporarse a un ejército que realmente es un ejército que tiene que prepararse para la defensa del país. Siendo un ex deportista o era un deportista en su momento, entiendo que tengo todas las condiciones para poder ir de combate y después de exámenes me incorporan en el cuerpo de paracaidistas. En este cuerpo tengo instrucciones por 14 meses. Durante esos 14 meses nosotros vivimos lo que se llama después de la guerra sería la guerra del desgaste. Hago distintos cursos durante esos 14 meses. Incluso después de 14 meses hago el curso de oficiales y me especializo en sabotaje y sirviendo en la frontera sur, que en esos momentos era el canal de Suez, en una emboscada sangrienta el 30 de mayo de 1970, en un combate sangriento donde caen 15 de mis compañeros y yo siendo el único que quedó vivo, soy tomado prisionero después de haber sido muy, muy herido. Pierdo mi brazo derecho en ese combate, pierdo la vista de un ojo y todo el cuerpo herido por esquirlas. Y el enemigo en ese momento egipcio me toma prisionero y me encuentro en el Cairo, en el hospital de Mahdi. Me sentí muy, muy herido. Hay una escena donde yo la relato también en el primer libro que escribo después de volver de la prisión, donde yo me encuentro en el canal de Suez, debajo del agua, ya porque me habían tirado el enemigo después de sacarme del blindado, me tiran al canal. Y cuando me encuentro debajo del agua muy, muy herido, porque tuve 2 combates esa mañana, me acuerdo y siempre voy con ese recuerdo de que en el agua tengo que tomar una decisión. Y la decisión que tomé es quedar vivo, vivir, pelear por la vida porque quería vivir, aparte de ser un joven de 20 y pocos años. Y con esa decisión voy toda mi vida. Así pude enfrentarme a muchas adversidades durante el camino de mi vida, enfermedades que incluso las adquirí en la prisión, como hepatitis C, y salí después de eso. Tuve problemas con el corazón, todas mis heridas, mi amputación, tuve que enfrentarme a una realidad física diferente, pero nunca me sentí un inválido, una persona sin las aptitudes como para poder enfrentarse a las adversidades de la vida. Israel me abrazó, me sentí muy aceptado, muy querido, me han condecorado incluso actitudes que en este momento no vienen al caso, pero me sentí en poco tiempo ya con los derechos de un ciudadano, con los derechos a poder adjudicarse un ciudadano israelí que ha sufrido las consecuencias de la realidad israelí. Pero siempre con el concepto de que la guerra no es ninguna solución. Siempre con el concepto de no creerme un guerrero que ha triunfado y ha peleado contra un enemigo. Siempre con la esperanza de que a lo mejor mis hijos no vayan al ejército. Lamentablemente, hoy siendo un abuelo de 9 nietos, y ya tengo un nieto de 27 años que ya cumplió su servicio militar, reserva, y con nietos de 23 y con nietos que ahora se van a incorporar,
y esta contienda sigue. El conflicto palestino-israelí es un conflicto muy triste, donde dos pueblos aspiran a un mismo territorio. Pero yo, a pesar de mi subjetividad, puedo decir que por parte nuestra siempre hubo quien buscó la solución de la convivencia. Y han hecho cosas mal, nuestros políticos han hecho cosas mal. Pero siempre dentro de esta realidad que nosotros vivimos, el sistema democrático, siempre hubo gobiernos más de izquierda, gobiernos más de derecha, pero siempre hubo la actitud de busquemos una solución. Nunca dijimos exterminemos al enemigo, no hablo de casos especiales de todo tipo de fundamentalistas, que también los tenemos nosotros, pero son una minoría mínima. El pueblo en su mayoría quiere llegar a un arreglo. La dirigencia del otro lado, desde la creación del Estado, muy pocas veces habló de convivir, siempre habló de que nos pertenece todo, desde el río hasta el mar. Lamentablemente, organizaciones fundamentalistas, educan por intermedio de su dirigencia política y educativa las generaciones que la única solución es exterminar al enemigo. Ellos hablan de exterminio, ellos hablan de muerte, bendicen la muerte. Y cuando tu enemigo no acepta ninguna solución más allá de que tú aceptes que te maten, no hay otro remedio que enfrentarnos. Lamentablemente el 7 de octubre sucede lo que sucede. Y tú sabes, José, son estos niños que los vemos en videos y los educaron desde temprana edad y los mataron. Los educaron de que nuestros vecinos no tienen derecho a la vida y no tienen derecho a un territorio, es todo nuestro. Por supuesto que todo esto está dirigido por un eje que es el eje del mal, que lo comprende Irán, y por intereses que son extraños a los verdaderos intereses del pueblo palestino, que yo considero como muchos que tienen derecho al territorio, a una vida independiente, a independizarse como pueblo, y que se me conoce como pueblo. Yo no soy el que tiene que decir que no lo es, pero sin que eso sea en cuenta de mi existencia. Ese pueblo, incluso si se lo hubiera educado poder convivir con sus vecinos, que somos nosotros. En estos momentos, toda esta zona del Medio Oriente sería un paraíso. Con lo que Israel ha demostrado durante estos 75 años que es capaz de ser, que realmente es un milagro dentro de esta zona, yo creo que todos podríamos disfrutar, pero los intereses del mal son otros. Nosotros estamos hoy en día sufriendo las consecuencias de que los iraníes han creado sus brazos para conseguir su gran objetivo, que el mundo todavía no lo entiende. En su ignorancia, el mundo cree que acá hay un problema, digamos, de conflicto, que nosotros hemos tomado los territorios de un pueblo, de un pobre pueblo palestino, y no se da cuenta que el interés de este Irán es islamizar el mundo, es llevar su teoría de crear un califato en todo el mundo, empezando por Europa, que ya, no sé si muchos se han dado cuenta que la inmigración ha traído muchos caballos llanos, donde esta gente ya está dirigiendo y está tomando posiciones. En pocos años en Inglaterra se construyeron 3.000 mezquitas, donde son centros
adoctrina a la gente y ya vemos cuáles son los resultados. Yo a veces veo cosas que digo como el mundo no las ve, donde se llaman califato en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en España. En España, yo digo, ¿por qué? Esta gente que no conoce el conflicto se le pregunta ¿y qué es lo que está pasando? No, porque el pueblo palestino hay un genocidio que está cometiendo Israel contra tanta ignorancia, tanta falta de entendimiento con respecto al conflicto, que fue un gran descuido del Occidente, que no entendió cuál es la mentalidad de esta gente que hoy en día lleva una sola bandera, la de ellos, sin entender otras. Pero el odio no es solamente contra los judíos, eso es lo que lo pintan así, el odio es contra todo el mundo occidental, contra los cristianos, por supuesto, y contra todos los que no son musulmanes chiitas, porque el problema también no se entiende, está entre ellos mismos también, porque los iraníes no son árabes incluso. Los iraníes son persas y la mayoría son musulmanes. Entonces, todo acá yo tiro cosas que dan a entender que una falta de conocimiento, en caso que este conocimiento fuera popular, yo considero que la masa entendería las cosas, la masa, digamos, la mayoría de los que salen hoy en día a manifestar en contra, tendrían los suficientes elementos como para poder entender las cosas de otra manera. Es una pena, yo tengo mucho enojo con respecto a la explicación nuestra, pero claro, es una cuestión también de presupuesto, ¿no? Que la cantidad de dinero que llega de los países con intereses de que este conflicto continúe. Que después todos estos conflictos están sirviendo una secta determinada, una gente determinada. Puede ser que los dirigentes del Hamas, que están en distintos lugares por la zona, bien atendidos y bien saludables, son gente que tienen capitales de billones, están en la lista de la gente más rica del mundo. ¿Y de dónde salió esa? Que de los sueldos del trabajo se la han robado al pueblo. Esa plata era para poder llevar educación, adelanto, una vida mejor. Y toda esa plata ha llegado por armas, túneles y para sus bienes personales. Eso el mundo no entiende. Él no entiende con quién estamos defendiendo, contra quién nos estamos defendiendo. Y eso causa mucho, a veces me falta las palabras también porque me invaden un poco las emociones, ¿no? Y hay un tema que además es asombroso y que creo que en este último libro, que no me ha dado tiempo a leer, pero sí he leído un prólogo del libro de Infiernos y Paraísos. Pero yo creo que es lo que has descrito en esta primera parte de la entrevista, ¿no? Una persona que sufre muchísimo, que durante un año es apresado por el ejército de Egipto, que pierde ese brazo y ese ojo, o sea, el sufrimiento es mayor, pero aún así tú te reactivas y logras ser no solo Yair Doir muy reconocido, sino un gran empresario y lo que hemos dicho al principio, ¿no? Una persona muy involucrada con el pueblo, tanto argentino como palestino. Esto obviamente se tiene que llevar dentro, ¿no? No es fácil, ¿no? Haber sufrido tanto y tener ese corazón y ese coraje de seguir adelante. Mira, el libro empieza citando una frase de Friedrich Nietzsche, gran filósofo, que dice que podemos sobreponernos a todos
a todos los cómo si sabemos el por qué. Yo creo que de temprana edad yo sabía el por qué estoy aquí, el por qué. Y cuando tú sabes el por qué es mucho más fácil poder sobrevivir a situaciones extremas. Yo cuando estaba prisionero en Egipto no era una víctima. Yo era un soldado israelí con la conciencia de que tenía que estar en ese lugar, por haberme entrenado para defender la existencia de mi pueblo, donde dentro de mi pueblo está compuesto por mi gente, por mis hermanos, mi familia, pero consideraba que era una lucha justa y que tenía que estar. Ese por qué me daba la fuerza suficiente como para poder enfrentarme a esa tremenda realidad que es vivir en manos del enemigo, vivir dentro de un ambiente de odio, de hostilidad, y vivir a los 20 y pico años sin el brazo derecho, sin la vista de un ojo, siendo un deportista, un hombre joven, con todas las necesidades y pretensiones y aspiraciones de un hombre joven. Y si yo reviso mi vida con la perspectiva de mi edad, que ya tengo 77 años, estoy muy conforme con ella. Yo en el libro también lo expreso. He pasado mucho, sí. He visto amigos, compañeros que quedaron jóvenes, que yo los visito en los cementerios y que yo les conozco, que les debo el respeto y el recuerdo mientras viva. A ellos, a la familia que quedó y a mis compañeros que pelearon y que defendieron conmigo a, a la existencia de este país. Que si toda esa convicción, esa ideología que la llevo conmigo y la llevo en mi corazón y en mi sangre, me da la fuerza como para poder enfrentarme a todo lo que hay que enfrentarse. El único miedo que uno tiene a esta edad es respecto a los que lo van a continuar, respecto a los hijos. Yo ya tengo hijas, 3 hijas que me dieron 9 nietos, entre ellos 6 varones y 3 mujeres. El temor es por ellos. ¿Qué futuro tienen en este mundo que estamos viviendo y en este territorio que estamos viviendo? Si que a vivir una guerra mundial que será terrible, y no aquí en Israel. El mundo está en guerra. Y el mundo todavía muchos no tienen conciencia al respecto. Fíjate, José, cuánta gente se muere diariamente en guerras que no la publican. Aquí cerca, en Siria, en Ucrania, en Rusia, en muchos lugares. No las publican, no son populares y muere mucha gente. Pero mucho más gente de lo que está muriendo en este lugar. Que este lugar está sirviendo, es parte de los intereses de los que manejan el mundo. Un problema como del otro. Entonces, cuando vos tenés esa fuerza de madurez que te da la vida y también el poder cognitivo para poder entender las cosas sofisticadamente, hay un problema que hay un malo y uno bueno. Es muy complicado. Es muy complicado y es muy triste. Pero no hay otro remedio que enfrentar y desear que esta situación que estamos viviendo aquí podamos salvar en breve. Estoy muy enojado también con los dirigentes israelíes. Es decir, no es el hecho de que yo, claro, eso no lo divulgo porque no es lo que considero que en este momento yo tengo que hacer.
que estamos viviendo una situación interna muy complicada, muy tremenda. Yo tengo cosas que me levanto en las mañanas y cuando prendo el televisor, ver que no puedes entender de lo que está sucediendo. Me caen las lágrimas. He vivido, la realidad es tremenda. La vida me endureció. No puedo parar de llorar diariamente viendo qué es lo que está sucediendo aquí. Y no sé de nuestro lado. Uno no llora por el otro lado, pero también el otro lado también una tragedia tremenda que está manejada por sus dirigentes. Y si nosotros no somos los victimarios, nosotros somos los que estamos tratando de defender nuestra existencia. Después que fuimos atacados, después de que fuimos por terroristas, asesinos, que sin ningún tipo de sentimiento humano han puesto criaturas en hornos y las quemaron vivas. Decapitaron gente, padres adelante de los hijos. Esto no es una guerra, esto no es un ejército de liberación. Estos son monstruos terroristas. Y el mundo no lo entiende así, lamentablemente. Lamentablemente. Yo soy un amante de la cultura española, me encanta viajar a España y me pone muy triste saber que la población, la gran cantidad española, entiende la situación totalmente diferente a lo que la realidad objetiva es. Me preguntas, y qué sé yo, y que dentro mío sale mucha flema, mucha pus, mucho enojo. Algo porque nunca pensé, desde que estoy aquí, que ya hace 57 años que estoy viviendo acá, ahora en junio son 57 años, nunca pensé que iba a vivir esta realidad. Eh, pero, pero es lo que tocó y hay que enfrentarla. El problema es que cuando uno tiene ya una edad avanzada, el hecho de que no puede tomar parte activa, porque después de todo uno tiene sus limitaciones dentro del conflicto, en lo que, cuando me refiero a lo activo, es en lo político, no estoy hablando de tomar un arma y salir a pelear, pero ya uno no tiene la misma energía que tendría que tener poder tratar de influir en que las cosas cambien. Jair, nos comentabas que no estás de acuerdo en cómo, digamos, tu gobierno se está comportando, pero de alguna manera el pueblo sí apoya, ¿no?, la defensa que se está realizando. Sin duda, el pueblo apoya por el hecho de que es muy entendible que no tenemos otra opción. La defensa, estamos defendiendo, mira lo que está sucediendo en el norte del país, está todo incendiado, todo esto está alimentado por las órdenes de Nasrallah, todo esto es el Hezbollah. Sí, yo creo que si no sucede algo drástico, en poco tiempo, en horas o 2 o 3 días, entraremos en una guerra mucho más fuerte, mucho más poderosa, y guerrero usar toda su capacidad para tratar de aplacar todo esto y terminar con todo esto. Estamos viviendo una situación de desgaste continuo. Tenemos cientos de miles de evacuados en el norte. Somos refugiados dentro de nuestro país, tanto del norte como del sur. Y lo único que nos queda es el centro del país,
Y si no, vamos a defender el norte y el sur, no vamos a tener centro tampoco. Esta es una guerra es de liberación. En cierta medida no es diferente a la guerra en otras condiciones, tanto nuestras como a nuestros enemigos. Nosotros estamos peleando contra un ejército o con un país lindero enemigo, estamos peleando contra Irán. Irán que está peleando por intermedio de sus brazos armados, tanto los Houthi en el Yemen tanto como los islamistas del Hezbollah que están en el Líbano y tanto los islamistas del Hamas que están en Gaza. Estamos peleando contra los brazos de un pulpo. El pulpo está allí en Irán. A nosotros por intermedio de estos grupos armados y en el mundo por intermedio de sus organizaciones terroristas que están dispersas por todo el mundo. Yo creo que el mundo está en peligro. Lo más triste es que el mundo no entiende. Nosotros lo vivimos porque no podemos cerrar los ojos a la realidad. Es así. Somos el frente de toda una situación mundial. Y el mundo no lo entiende, José. Europa no lo entiende. Lo entienden, hay quien los entiende. Pero yo veo que lo que las manifestaciones y el odio y son manifestaciones no de europeos. Yo estuve que van con las cafías, y decir, como si ya están de acuerdo con la solución es el califato. Y tú sabes lo que es el califato, dónde vamos a llegar y dónde vamos a... Pero bueno, lamentablemente la verdad no se va a poder discutir. Lo que pasa es que la verdad muchas veces se usa para acomodarla a los intereses de la cuenta, como quieren que la escuchen. Tú sabes que Albert Einstein dijo que contra la estupidez no hay remedio, y yo creo que esto, como este genio dijo cosas muy geniales, y yo considero que es así. ¿Qué puede hacer si la gente en su ignorancia lleva una bandera tan equivocada como la bandera del mal? Sí, hay una cosa que además tú me comentaste el día que nos conocimos por teléfono y que yo creo que el concepto de lo que estás diciendo ahora mismo es que no entienden, ¿no? Tú has luchado en la guerra, pero me comentabas que hay una gran diferencia entre lo que era la guerra y lo que ha pasado ahora entre Israel y Gaza. Mira, incluso cuando me dicen que he vivido la prisión, siempre yo he vivido la prisión siendo un soldado, un oficial israelí, preparado entrenado para defender a su país. Es decir, la prisión es una consecuencia trágica de la guerra, como morir o caer herido, por lo mismo, morir y ser prisionero o caer herido y ser prisionero. Yo fui consecuencia de una realidad bélica. Entonces, cuando vos lo vivís a nivel consciente y asumís tu condición, es mucho más fácil poder sobreponerte, pero no. Cuando entran a tu casa y te sacan de la cama y entran a tu casa y te matan a tu familia delante tuyo y se llevan criaturas. Recién estás viendo en la televisión esta familia de origen argentino, Vivas, la familia Vivas, que tienen dos criaturas. Cayó el chiquito en octubre, tenía 8 meses. Ahora ya es un chiquito de 1 año y pico y el hermanito que tenía 3 años. ¿Qué mal han hecho ellos? ¿Qué invento mal? ¿Quién puede llamarse guerrero, defensor de una ideología, matando a criaturas, decapitando a gente civil, mujeres? Ahora hace 2 días ya viste que han aparecido los cuerpos de estos 3 señores mayores de 80, 85, 80, dos de 80, 85 años bueno, encontraron el cuerpo de un hombre de 51, pero
Sí, ¿quiénes son los que se pueden llamar guerreros cuando asesinan a mujeres, violan a mujeres, les cortan el vientre, las violan y las matan, les cortan los senos? Cosas que se han visto que no se mostraron al mundo. El mundo tendría que ver esto, está todo documentado. No es que estoy acá hablando de cosas que no se pueden demostrar, está documentado, el mundo no las quiere ver tampoco. Esto no es un enemigo que está defendiendo una ideología o está defendiendo a su pueblo. Estas son bestias feroces, sangrientas, que diga sedientas de sangre. Tú sabes, o sea, yo, cuando me preguntan algo en entrevistas determinadas, trato de guardar la cordura y de no, pero a veces las emociones me invaden, ¿no? El enojo que tengo sobre todo esto, que de que el mundo lo apoya, que lo defiende. Ya se olvidaron que pasó el 7 de octubre. El mundo ahora nosotros somos los genocidas. No hay ningún ejército en el mundo, ningún ejército del mundo que se comporte humanamente en guerra. No hay humanidad en la guerra, pero que tire panfletos, que trate de separar a la población, que pida a la población que se evacúe. Y Gaza son todos jamás. De todas maneras, consideramos la familia, la gente, estamos en guerra, estamos defendiendo contra un enemigo que se apuesta en los hospitales, en las casas, en las guarderías, en los colegios. ¿Y qué tenemos que hacer? Decir, no, tenemos que respetar lo que es un colegio, porque es un hospital. Sí, ahí están ellos. Ahí están ellos y de escudo tienen a su pueblo, a su gente. Y este es el enemigo, y nosotros somos los genocidas. Sí, ahora hablaremos Nosotros, de ello. imagínate, que yo le pregunto a veces a alguien, dime una situación utópica. España es invadida por Portugal y vienen a matar. ¿Qué España haría? Se dirigiría a las Naciones Unidas para pedir que cesen el fuego. ¿Entiendes? Hay cosas que son incomprensibles. ¿Qué pretenden? ¿Que no lo defendamos? ¿Que no vayamos a la cueva del enemigo para tratar de que no estaban viviendo a metros nuestros? Gaza está, es Israel, caminando llegado. Y si tú ves las películas cuando invadieron, ahí está gente con un bastón corriendo y se van con televisores, y el mundo no lo ve. El mundo no lo ve. Toda esta gente se llama humanista, la izquierda pensante e intelectual. No, nadie, no. Además hay algo peligroso, Yair, y que además yo creo que no lo conocemos, en muchos países no lo conocemos, y tú me lo comentabas y además yo estuve indagando sobre ello, pero ¿qué te parece si vemos un vídeo y después me comentas qué es lo que estamos viendo? Ahora vamos a poner un vídeo que le hemos sacado de un medio de comunicación argentino que se llama La Nación y vamos a verlo y escucharlo. Y ahora hablamos sobre esto. Hamas and Islamic Jihad Summer Camps 2021. The way children from UNRWA schools spent their summer vacation. فلسطين عربية من المي للمية. فلسطين عربية من المي للمية. فلسطين
فلسطين عربية من المي للمية. بدنا حيفا بدنا عكا، بدنا حيفا بدنا عكا، رايحين على الأقصى رايحين على الأقصى. فلسطين إلنا من المي للمية. طبيعة العلاقة بين حماس والأونروا هي علاقة طيبة وجيدة. نحن نحرص على تسهيل وتيسير أعمال الأونروا، ويحدث تواصل في بعض الأمور التي قد يحتاجون لتسهيل الأمور. Y ahí teníamos esas imágenes, además estaban los textos puestos en español, con lo que la gente podía ver qué es la traducción de lo que estaban diciendo en todo. Y lo curioso de todo esto es que esto es la UNRWA, es una ONG que está apoyada por Naciones Unidas y que es la que se ocupa de la educación de los palestinos, ¿no? Una organización que se dedica a lo que llamaban el periodista que presentaba en este medio de comunicación el vídeo, la escuela de terroristas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque además yo creo que es lo peligroso de todo esto, ¿no? Yo creo que el video muestra que ya ni la mejor retórica que puede tener alguien le puede explicar lo que el video está explicando. Ahí tú ves, son estos niños que mañana son estos terroristas. Estos niños adoctrinados que desde temprana edad, desde el río hasta el mar, y que les dicen que el diablo, el diablo somos nosotros, el diablo chico, el diablo grande de Estados Unidos. Los únicos justos del mundo son los que ellos practican la ley de Muhammad, de Mahoma. Y bueno, pero es lo que yo traté de explicar con palabras. El video lo dice en segundos. Y si tú me muestras un video donde hablan de humanidad, donde hablan de que el ser humano se debe uno al otro, donde hay que aprender a convivir, de que todos tienen derechos a una vida digna, abrazaría todo esto. Es lo que se tiene que enseñar en el colegio. Esta gente la van a encontrar en el mundo poniendo bombas, matando. El problema no es un problema de religiones, es un problema de religiosos. Es un problema de esta gente que los interpretan para bien de ellos los libros sagrados para bendecir la muerte, con promesas de que la muerte le va a traer el cielo, el paraíso, e incluso 70 vírgenes para cada hombre, porque son los que valen, las mujeres valen menos. Toda esta cultura, bajo intereses diabólicos, es lo que están tratando de implementar. Y empiezan ahí donde ellos tienen dominio de la situación. Entonces se está expandiendo por Europa. En Europa, en lugares determinados, nos enseña sobre el holocausto, porque puede ofender. Es inconcebible, es no creíble que la Europa, digamos, humanista que uno creía existía. Entonces, estamos incluso peor que lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que es tan terrible que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, con las condiciones de hoy que ni quiero tratar de pensarlas, lo que va a suceder en una Tercera Guerra Mundial. Es muy triste lo que yo viajo. Volví hace 2 días
Italia y tú ves un mundo diferente. Yo he viajado durante estos 50 años muchísimo y te sorprende ver un mundo diferente, donde no hay, digamos, no hay digamos, en Europa tú ves una cultura más o menos igual. Está muy bien todo, pero esa gente diferente, mientras vivas tu diferencia sin molestar al otro, está todo bien. Están llevando a Europa una ideología medieval de califato y engañando a la gente con muchas mentiras. Entonces, ¿sabes? Ayer he visto un video donde muestran cómo están maquillando a la gente como si tuvieran todo el cuerpo herido, la cara, sangre, como si están preparándose para una película, para sacar un video y mostrar a estas víctimas del genocidio israelí. Y el mundo se lo cree. Y el mundo todo acepta. No discute. Y el problema es que nosotros vivimos una tecnología de TikTok y todo esto, que todas esas redes, donde la gente joven entra y es muy fácil convencer a la gente joven. Es muy fácil convencer a la gente joven, no buscan demasiado argumento. Muéstrale algo, aunque sea ficticio, pero ellos lo aceptan y bueno. Y esta gente joven ves ahí en las manifestaciones gritando y usando toda su actitud bélica. Se puedo decir, José, yo me consideraba un hombre optimista, pero hoy en día la realidad me bofetea todo el tiempo y bueno, entonces uno se despierta en la realidad y tiene que decir las cosas como las ve, ¿no? Como las quisiera ver. Así es. Y luego hay una cosa, como bien has dicho, eres una persona que durante muchos años has viajado. Me imagino que también tienes un gran arraigo a España, porque tienes amigos y nos hemos conocido por un amigo común que vive en España. Y me imagino que has podido ver esto, porque veíamos el vídeo que hemos puesto anteriormente, donde obviamente la palabra, ¿no? O la frase del río al mar significa el terminar, ¿no? Con el pueblo judío. Pero vamos a escuchar a la ministra Yolanda, a la ministra Yolanda Díaz las declaraciones que hizo. Vamos a ser firmes porque hay muchas vidas en juego. Los palestinos y las palestinas no pueden esperar más. Que Palestina tenga reconocimiento institucional es importante, pero no puede ser el final del camino. Es un clamor de la sociedad civil internacional, especialmente de las generaciones más jóvenes, que no van a permitir que este horror siga adelante. Tenemos que presionar para que la Unión Europea rompa los acuerdos y fondos que tiene con Israel, apoyar las investigaciones sobre crímenes de guerra, revisar la compraventa de armas y presionar diariamente para conseguir un alto el fuego y parar el genocidio. Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando desde nuestra responsabilidad como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. ¿Cuánta ignorancia de una persona inteligente? ¿Y cuánta ignorancia de una persona que se considera culta? Pues, ¿qué es lo que yo he dicho? Aquí el problema palestino y el genocidio de los israelíes. Somos nosotros los culpables de que han entrado un día y han matado a 1.500 familias. Han hecho un pogrom. ¿Cuánta ignorancia con respecto a que la guerra
Es que nosotros queremos liberar a esta gente que tienen civiles y niños que tienen capturados. ¿Y qué pretenden? Continuarse con respecto a la pretensión de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que nuestros enemigos quisieron y quieren? Dice que por esta mujer tendríamos nosotros que ir, como se decía en su momento, como corderos al matadero. Sí. Dice que vengan, que nos maten. Nosotros no tenemos derecho a la existencia. Nosotros cometemos un genocidio. Ellos están matando a su pueblo. Llegan, estamos dando, están entrando, ¿cómo se dice? Que llevan comida y sustento. Y gran parte se lo llevan los de Hamas, lo guardan como reserva, con el interés de crear toda esta situación de genocidio, de que se crea, que es así como te comentaba, que los maquillan para que vean lo que está sufriendo el pueblo. Y yo digo, una persona inteligente puede basarse en lo que le cuentan y no investigar lo que realmente pasa. Esta mujer ha visto en los videos lo que esta gente ha hecho. Esta mujer sabe que entre ellos, quiere decir, que cuelgan a la gente y que matan y todo lo que hacen con su mismo pueblo. No estoy hablando de lo que hacen con nosotros, con los enemigos. Esta mujer habla de que recuerda que hay capturados que queremos liberar. El cese del fuego es solamente nuestra voluntad, no viene del lado de ellos que acepten devolvernos a los capturados para que cesemos el fuego. Entonces, contra esta gente que con una retórica muy elegante habla de la barbarie del pueblo israelí, no tengo mucho por decir, porque no pueden negar que es una mujer capaz e inteligente. En cuánta ignorancia en esa mujer, cuánta hipocresía. ¿Y qué puede hacer contra la hipocresía y la ignorancia? En realidad lo va a demostrar algún día y a lo mejor ellos mismas se van a dar cuenta. No tienen la capacidad hoy en día de estar dentro de sus sentimientos, su ideología, en lo que respecta a Israel, y seguramente no fue nunca un amante de Israel. Y no estoy en este momento defendiendo la política israelí, que yo estoy en contra del gobierno actual, totalmente en contra. Yo creo que nosotros tendríamos en este momento que cesar el fuego, a pesar de todo el objeto que acarrear, para devolver a nuestros capturados. Pero rearmarnos y entender que el 7 de octubre no puede volver a suceder. No hay con quién enfrentarse cuando escuchas que gente que tiene influencia sobre masas habla de esa manera, con demagogia pura, que no puedes enfrentarte a ella. Solamente estos videos que tú muestras y otros mucho más fuertes pueden hablar y responder a esta mujer. Esta mujer que es una ministra. No estoy hablando de una mujer, es una mujer que tiene influencias. A España yo la quiero mucho porque tengo no solamente amigos, porque hay una cultura similar a la que, en la que yo mamé de edad temprana. Más allá de que he traído artistas de España como a Juan Manuel Serrat, a Sabina, y otra mucha gente que he traído durante muchos años. Mi importación cultural no es solamente desde Argentina, he traído gente de muchos países de Europa y de
América Latina, por supuesto, incluido Brasil, México, Venezuela en su momento. Así es, nosotros somos los genocidas. Y le preguntaría yo a esta mujer qué está pasando en estos momentos en otro lugar del mundo, como te he dicho antes, a ver qué concepto tiene al respecto, a ver si ella está en desacuerdo con Siria o con el Líbano o con Irán. A lo mejor Irán es un ejemplo del bien y de la prosperidad y de la igualdad y qué sé yo. Yair, sí me gustaría saber cómo se vive desde el epicentro del conflicto el Estado, porque además hay una cosa, ¿no? ¿Cómo se vive y cuándo crees que veréis la luz, ¿no? Y la paz en Israel? Porque en una entrevista que he visto en un medio de comunicación que te dijeron, creo que en Argentina, al principio de comenzar el conflicto, tú pensabas que el conflicto iba a durar pocos días y que de alguna manera en unas semanas estaría todo estabilizado y llegaría la paz, ¿no? A Israel, y no ha sido así, se ha alargado el tiempo. Pero ¿cómo se vive el día a día, Yair, en la zona donde te encuentras en Israel? Y sobre todo, ¿cuándo crees que veremos el fin de todo esto? Y con respecto a que a principios de esta contienda, pensé que eran unos días, era un pensamiento muy popular. Nosotros tenemos en nuestra experiencia guerras que han durado 6 días, 15 días, sacando la guerra de liberación, ¿no? Pero tenemos las otras guerras, la guerra del Sinaí, y bueno, esto es una guerra contra una organización terrorista que considere que la íbamos a poder dominar y aplacar en días. Y no solamente yo, sino gente con mucha más capacidad de entendimiento en lo que respecta a, a la situación de pensó como yo, o yo pensé como ellos. Pero esto es un fenómeno que nosotros no lo habíamos vivido. Y yo considero que esto va a terminar un día, espero que cercano, y que vamos a, como la historia de nuestro pueblo nos enseña, vamos a resurgir nuevamente sobre las cenizas, vamos a poder entender qué es lo que hicimos mal para poder hacer las cosas mejor. Y creo que yo soy optimista con respecto a que Israel va a seguir siendo Israel, porque Golda Meir, que fue una gran política, que le dijo a Biden en su momento, nosotros vamos a ganar y vamos a vivir porque no tenemos otro lugar, no tenemos otra opción. Y esa es mi respuesta. Vamos a seguir y vamos a resurgir porque no tenemos otra opción. Vamos a elegir por la vida, como yo personalmente, cuando me encontré en el agua, en el canal de Suez, decidí por la vida. Y aquí estoy. Hasta que no esté, pero bueno, eso ya es la naturaleza. Jair, te voy a hacer una pequeña consulta y sobre todo, ¿cuándo piensas viajar a España? Mira, yo voy a estar en España en el mes de julio. Y bueno, pero ya estoy declarando que no me esperen en el aeropuerto ahí todavía. Yo es que todavía, yo te lo digo por una cosa, tienes todo el condicionante para que Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, te ponga otra vez, digamos, como preso, ¿vale? Porque argentino israelí, todo lo que adora nuestro presidente del gobierno, Claro, claro. todo lo que adora. Y por eso te quiero preguntar, Jair, ¿qué opinas del conflicto que además tiene Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, con
Argentina. Yo considero que el presidente argentino ha sorprendido a mucha gente. Yo no tenía mucho conocimiento sobre este hombre, pero yo creo que tiene una agenda muy clara, no fácil de cumplir, pero yo tengo esperanza de que pueda ayudar a Argentina a salir de todos estos muchos años que no llevaron a Argentina a ningún progreso. Yo creo que va por un buen camino, tiene muy buenas intenciones y creo que es un patriota. Yo admiro a los patriotas, aunque se equivoquen. Sobre vuestro presidente, yo he perdido la objetividad por el hecho de que no puedo aceptar lo que este hombre declara y dice con respecto a, a nosotros israelíes y por supuesto a lo que dice con respecto a la Argentina. Pero como yo en este momento ya en estos últimos 57 años soy un ciudadano israelí, trato de ser, de no intervenir en las políticas de otros países donde tendría derecho a hacerlo a medida que yo viviría, o en Argentina o en España. Yo extraño a otros dirigentes españoles. Sánchez no me provoca ninguna admiración, sin ofender a nadie, y reconociendo también mi subjetividad. Trato de ser un poco político, no decir cosas, porque respeto a este país, que es España, respeto a las ideas de un país que se considera democrático. Él fue elegido, él llevó la mayoría, pero no, generalmente no estoy de acuerdo con ninguna de las políticas del señor Sánchez. Eso lo digo a nivel, digamos, sin sacar declaraciones, sin tratar de influir sobre nadie y sin ofender a nadie. Y tengo una cierta admiración por el presidente argentino, pero estoy afectado por la subjetividad también, ¿no? Para terminar, sí te quiero hacer una pregunta muy personal, y es, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti de infiernos y paraísos? La vida, es la vida. Nadie en este mundo ha vivido paraísos solo. Nadie en este mundo ha vivido solamente infiernos. Este libro, en cierta medida, que yo escribí, es un documento que intenta, no sé, la intención del autor, de usar su experiencia para poder crear en la gente el optimismo que no siempre es el infierno, pero también que no siempre es el paraíso. Y así poder saber que hay que vencer adversidades para llegar a mejores lugares. Solamente el que entiende, el que se enfrenta a la vida y a las adversidades y a todos los baches que tiene el camino de la vida, puede resurgir, puede salir de los malos momentos y entrar en buenos momentos. Infiernos y paraísos es la vida, José. Sí, la vida plasmada en ese libro, que además lo hemos podido ver en la pantalla, la portada, y que aconsejo a todo el mundo que lo compre, porque sin duda, si alguien tiene un momento de caída y de bajón, ese libro nos va a ayudar a seguir adelante, porque la lucha que Yair ha mostrado en la vida está plasmada en ese libro y sin duda nos da un aliento y una fuerza a continuar hacia adelante. Es increíble, ¿no? Ese libro, de infiernos y paraísos, que lo tenéis también en la lectura digital, en librerías, y lo podéis comprar en Amazon, que está ahí el libro en la última, obras de Yair Dor. Yair, un verdadero placer y un verdadero honor haberte podido realizar esta gran entrevista, sobre todo porque yo creo que cuando hay un conflicto, hay un problema, para entenderlo, nos tenemos que dirigir a las personas como tú, que tienen cultura, que tienen inteligencia, que tienen vivencia, para saber de primera mano
qué es lo que sucede, ¿no? en un país. Y ha sido un verdadero honor y orgullo haberte podido realizar esta entrevista y no será la última, estoy convencido. A mí también, muchas gracias, José, y deseo lo mejor para el mundo, para España, para Argentina y para Israel. Y que ojalá pronto podamos decir que se ha llegado a la paz, al consenso y que los dos pueblos están conviviendo sin estas creencias, como bien tú decías, que es la lucha que ahora mismo es lo que enfrenta a estos dos países, y en una convivencia en un mundo y en un planeta donde cabemos todos, pensemos lo que pensemos y seamos de la ideología que seamos, pero quitar a ese tipo de políticos y sobre todo a bandas terroristas que dirijan países para llegar a la paz de verdad y convivencia que necesitamos todos los seres humanos. Amén y amén. Un abrazo muy grande, Yair. Muchísimas gracias. Gracias por Igualmente, tu entrevista. José, Gracias. gracias a ti.